Bien, pongo el material del curso. Muy bien. Ya estoy compartiendo mi pantalla. ¿Sí pueden ver en lo que estamos? Sí, se ve. Sí. Bueno. Entonces, siempre me gusta explicarles un poquito acerca de las fuerzas en los engranajes para que lo tengan en consideración por si llegan a tener problemas con las fórmulas. Por ejemplo, la clase pasada, ustedes me preguntaban acerca de qué pasaría si tuviéramos más engranajes, ¿sale? ¿Qué pasaría si hubiera más engranes? Y eso lo vamos a revisar en un problema posteriormente. Por lo pronto, déjenme decirles que lo importante sería hacer diagramas de cuerpo libre siempre que tengamos alguna duda. Y que tengan en cuenta lo que les dije acerca de la acción y la reacción. Cuando un engrane esté en acción, pues tendrá que ir el movimiento en dirección de las fuerzas, pero cuando sea una reacción, el movimiento siempre estará en oposición a las fuerzas de reacción. ¿Sale? Entonces, tenemos varias fórmulas que vamos a emplear. Tenemos que potencia es torque por velocidad angular. Tenemos que velocidad es omega por R. Tenemos que el número de dientes es proporcional al diámetro o al tamaño del engranaje. Tenemos también que la velocidad angular es inversamente proporcional al tamaño. Y acabamos de obtener que los torques son directamente proporcionales al tamaño. ¿Sale? Esas son las fórmulas que necesitamos tener para poder calcular en resistencia de materiales a torsión. Entonces, me gustaría que, así como tienen un formulario para esfuerzos axiales, bueno, espero que tengan un formulario de la unidad 1, que tengan todas estas fórmulas listas en un formulario para torsión. Bien, hasta aquí, ¿alguna duda, algún comentario? De mi parte, no, todo bien. Muy bien. Entonces, nos quedamos, creo, ¿verdad? Corríjanme si me equivoco. Nos quedamos que ustedes iban a hacer un montón de problemas de tarea y de problemario. El 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, ¿verdad? No, perdón, 2.9. Y vamos a continuar con el problema 2.10.
Entonces, díganme cuando ya tengan listo el problema 210. Bien, ¿cómo vamos? ¿Los están dibujando a mano? Sí. Bueno, no se vayan a tardar demasiado, no es necesario dibujar los dientes, ¿sale? Yo por lo general cuando lo hago a mano, dibujo el engranaje, ¿verdad? Y el otro engranaje, y luego le borro pues algunas líneas, ¿no? Algo así, ¿sale? Obviamente ustedes tienen mejor pulso, pero la idea sería esa, que no nos tardemos tanto. Los dientes de los engranes ya no es necesario dibujarlos, ya el análisis de fuerzas y todo eso lo hicimos en otra ocasión. Con que tengan las ruedas y los ejes es más que suficiente. ¿Sale? ¿Cómo ven?
Ya, profe. Bien, espero a que más gente me diga que ya terminó y continuamos. Yo igual ya. Bien, ¿alguien que falte? No, profe. Bueno, quiero que tengan en cuenta cómo les fue en su examen para que consideren acerca del procedimiento que usamos, ¿sale? En general, las personas que siguen el procedimiento, así como lo hago yo, pues les va muy bien en los exámenes. Quienes se ahorran dibujos, que no apuntan las ecuaciones en orden, generalmente le batallan un poco más. Entonces, tengan eso en cuenta. Tengan en cuenta que necesitamos nosotros, pues tratar de seguir el procedimiento para que si nos vamos paso a paso, esto quede muy, muy bien. Entonces, les decía, yo voy a hacer un dibujo a mano aquí de esto, más que nada porque sí podría hacer los cortes con el dibujo original, pero luego en estos apoyos como que le batallaría un poquito. Entonces vamos a hacer esto considerando un dibujo pues un poquito más simple. Vamos a hacer este, ¿verdad? Como les decía, vamos a tener aquí nuestro eje. Y sobre este dibujo simplificado voy a hacer algunos cortes. Ahora, se pueden hacer acá en este otro, pero lo importante es que ustedes sepan pues, que no se necesita ser un gran dibujante, no se necesitan dibujos demasiado detallados para hacer nuestro análisis de torsión. Entonces, vamos a tener aquí nuestro dibujo, un poquito simple, pero con lo necesario. Entonces, en torsión, nosotros vamos a tener aquí nuestro eje. Los apoyos, en este caso, no son parte de mi problema. Es decir, estos apoyos que están aquí, lo único que hacen es soportar el eje para que no se mueva de su lugar con fuerzas en X y en Y. ¿Sale? Hay fuerzas en X y en Y soportando este eje. Pero ni las fuerzas en X y Y que hay aquí contribuyen a lo que es la torsión. Esas fuerzas las revisaremos en la unidad siguiente. Para flexión, sí serán importantes, muy importantes, pero en lo que corresponde a torsión, no aplican nada. Aquí tenemos en B y en C, o en E y en F, lo que se conoce como rodamientos, ¿sí? Rodamientos o chumaceras que precisamente sirven para apoyar los ejes, pero que permiten el giro libre de los mismos. Y como se permite el giro libre, no contribuyen en torsión al sistema, ¿sale? O al menos eso es de lo que se esperaría, que no haya apreciablemente alguna resistencia a girar en los apoyos. ¿Nos queda claro? Sí. Muy bien. Entonces, para la torsión,
es como si solamente tuviéramos de C, bueno, más bien aquí, de C a A y de D a F, ¿sale? Es como si solamente tuviéramos de C a A, nuestro eje, y de D a F. En medio, entre C y A, no hay ninguna carga de torsión. Eso sí, tenemos un torque en C y un torque en F, pero vamos a leer un poquito acerca de eso. Bien, el problema dice, los dos ejes sólidos están conectados por engranes como se muestra, y están hechos de un acero para el cual el esfuerzo cortante permisible es de 7000 psi. Bueno, entonces vamos a ponerle aquí que son de acero, ¿verdad? Ambos son de acero, eso de algo me ha de servir. Y el esfuerzo cortante permisible de ese acero es de 7000 psi. Ahora sí, si se sabe que los diámetros de los ejes son diámetro en BC 1.6 pulgadas y diámetro en EF de 1.25 pulgadas, determine el máximo par de torsión TC que puede aplicarse en C. Entonces, si pasa esto, ¿cuánto vale TC máximo que yo puedo aplicar? Díganme si lo que apunté en rojo es lo que dice el texto, más o menos. Sí. Entonces, ¿ya tenemos claro qué se nos pregunta? ¿Y los datos? Sí. Sí, ya. Muy bien. Recuerden que se complementa con la figura. La figura me da otros datos. Por ejemplo, la figura me dice que el radio del engrane grande es de 4 pulgadas, el radio del engrane pequeño es de 2.5 pulgadas. Muy bien. Entonces, díganme por favor, ¿en dónde tengo el torque de entrada y en dónde está el torque de salida? El torque de entrada está en el engrane A. Bueno, más bien está En C, sí. En C. en C, ¿sale? Sí. El torque de entrada está en C. ¿Y cuál sería mi torque de salida? El torque F. F. Muy bien. Entonces, ya sea con un motor o con la mano, ustedes aplican el torque C sobre el eje y ese torque se transmite al engrane A. ¿Sí? Del eje al engrane A se transmite el torque. Luego del engrane A se transmite el torque a D y del engrane D se transmite el torque hasta F. ¿Sale? Entonces, vamos a revisar eso poco a poco. Lo importante aquí es primero saber si el torque aplicado es el torque C, ¿hacia dónde debería girar el engrane A? En sentido horario. En el sentido horario. ¿En sentido horario? ¿Así? Ajá. Bueno, o sea, en el mismo sentido que el torque C. Muy bien. Y entonces, ¿hacia dónde debería girar el engrane D?
Horario. Antihorario. Hacia acá, ¿verdad? Sí. Bien, entonces creo que con lo que vimos ayer ya no nos debe quedar duda de que el torque en F va en esta dirección. ¿Sí está bien? El engrane D gira hacia acá y el torque en F va hacia acá. Sí. ¿Sí? Recuerden, el torque de acción va en la misma dirección del movimiento, el torque de reacción va en contra del movimiento, se opone al movimiento. Entonces, eso es muy importante que lo sepamos para problemas posteriores. En este problema no vamos a contemplar todavía la deformación, pero sí tenemos que irnos preparando para eso, ¿sale? Entonces, aquí tenemos un torque en C y aquí tenemos el movimiento del engrane. Aquí tenemos el movimiento del engrane y por lo tanto el torque en F tiene que ir... Ay, perdonen, lo puse mal. Ya no lo puedo borrar. Lo puse mal. No sé por qué lo puse hacia acá. Ahí disculpen. Esto va hacia acá, el movimiento va hacia acá. Y entonces el movimiento de este va hacia acá. Y por lo tanto el torque en F debe ir hacia acá. Torque F. Muy bien. Entonces, vamos a hacer una especie de diagramas aquí. Pero vamos a tener en cuenta pues un poquito lo que es el torque y el movimiento. Muy bien. Entonces, yo tengo un torque en C. Y ese torque se transmite al engrane A. Por lo tanto, tengo un torque en A. ¿Sale? Aquí le voy a poner que esto es velocidad. Esto es velocidad. Aquí le voy a poner omega de A. Y aquí le voy a poner omega de D. Muy bien. De C a A, ¿hay alguna fuerza que modifique este torque? Por lo que nos explicó, entiendo que No. No. Entonces, estamos de acuerdo que el torque se mantiene de C a A, ¿verdad? Sí. Muy bien, entonces voy a dibujar aquí un torque también en A y le voy a llamar torque de A. Y por lo que estamos diciendo, el torque de A tiene que ser igual al torque en C, porque no hay nada que lo modifique en el trayecto. Díganme si hay dudas. No. Bueno, de la misma manera vamos a tener lo que sigue, pero tengan en cuenta lo siguiente. Yo tengo un torque A en el engrane A y tengo un torque D en el engrane D, que como ustedes ya saben, el torque en D va a ir también hacia acá. Torque en D. ¿Cómo ven? ¿Vamos bien? Sí. Ahora, ¿qué pueden decir del torque D y del torque F? que son iguales, porque no hay ninguna otra fuerza. No hay fuerzas en medio. Entonces, torque en D y torque en F tienen que ser iguales, ¿verdad? Torque en D es igual al torque en F. Bueno, entonces, de C a A tengo el mismo torque, de F a D tengo el mismo torque, pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede con los engranes A y D? Cuando yo tengo un par de engranes, tengo que referirme a las fórmulas que acabamos de deducir en las clases anteriores. ¿Sale? Entonces,
¿Qué relaciones tenemos nosotros que nos pueden ayudar aquí? En particular, relación de torque y relación de velocidad angular. ¿Sale? Siempre que vean engranes, busquen las relaciones entre esos engranes. Aquí, ¿qué engranes están acoplados? El engrane A y el engrane D. Entonces, díganme una relación de velocidades y una relación de torques para los engranes A y D. La velocidad angular del engrane A Ajá. es inversamente proporcional a la velocidad angular del engrane D. Muy bien. Voy a apuntar eso. Me dijiste, la velocidad angular de A respecto a la velocidad angular en D es inversamente proporcional. Eso significa que los subíndices están cambiados. Si yo apunté A arriba, en la relación de radios, ¿qué debo apuntar? D arriba y A abajo. Muy bien. Recuerden, siempre personalizamos las fórmulas para nosotros. Entonces, esta es la relación de velocidades que yo tengo. Ahora, ¿cuál sería la relación de torques? Es el torque del engrane A respecto al torque del engrane D. Es directamente proporcional al radio del engrane A respecto al radio del engrane D. Muy bien, muy bien. Estamos en sintonía. Vamos a pensar que tal vez alguno de ustedes faltó a las clases anteriores, así que díganme si hay alguna duda respecto de esto. Recuerden que también podemos cambiar los radios por diámetros o por números de dientes. Pero en este caso, si se fijan, nuestro dato está en radio. ¿Estamos bien? Todo bien, profe. Muy bien. Entonces, a mí me gusta apuntar la fórmula directamente con los engranes, es decir, con A y con D, y posteriormente cambiarlos por C y F en los torques, ¿sale? De hecho, creo que todos ustedes saben que la velocidad del engrane A es la misma velocidad del del eje AC. Sí. ¿Sale? Entonces, yo podría cambiar fácilmente C por A o F por D en todo esto. Podría cambiarlo en todo, pero no lo voy a hacer así. Porque, como les decía, más adelante vamos a revisar esto con deformaciones. Y en las deformaciones es muy importante que consideremos dónde es eje y dónde es engrane, ¿sale? Es muy importante esa consideración. Y por eso hay que distinguir que A es un engrane y AC es un eje, igual para DF y D, ¿sale? Bien, entonces, si estamos listos, lo que sigue, pues es nada más manipular estas ecuaciones que tenemos nosotros aquí. Siempre pensando en lo que nosotros queremos, en lo que queremos resolver. Entonces, ¿cuál es nuestro problema? ¿Qué nos pide el problema? Encontrar el par de torsión. Ajá, el máximo par de torsión. Muy bien. Entonces, mucho ojo aquí. Si nos pide el máximo par de torsión, vamos a pensar nosotros que por acá en C tenemos un motor que nos puede entregar un torque y en F tenemos una carga que queremos mover con ese torque.
Entonces, imagínense que la carga está muy pesada, muy difícil de mover, y por lo tanto, aumentamos el torque en C, lo seguimos aumentando, pero puede llegar un momento en el que alguno de los dos ejes se rompa, ¿sale? Alguno de los dos ejes se puede romper. No sé yo cuál de los ejes se va a romper todavía, ¿sale? Por eso me dicen, ¿cuál es el máximo torque que yo puedo aplicar en C antes de que alguno de los dos ejes falle? ¿Sale? La pregunta sería, si no sé cuál eje va a fallar, ¿cómo debo analizar el problema? Por hipótesis. Bueno, podemos hacer hipótesis, pero en este caso vamos a analizar ambos ejes a la vez, ¿sale? Va. ¿Por qué? Pues porque en realidad aquí el torque F depende del torque C, ¿sale? Es decir, yo no controlo el torque que aplico en F, no lo controlo. Yo controlo el torque en C y el torque en F es una consecuencia del torque que aplico acá arriba, ¿sale? Entonces, vamos a analizar ambos a la vez. Eje A, perdón, no es eje AB, es eje AC, ¿verdad? O, de hecho, en el problema dicen BC, pero podemos decir que va desde A hasta C, no hay problema, ¿sale? Y el eje de F, ahí está. Entonces, ¿cómo debe ser el esfuerzo en AC para que no falle? PSI. Menor a. Fíjense que se cortó un poquito, ¿me lo repiten? Menor al 7.000 esfuerzo PSI. cortante permisible, que es de 7.000 PSI. Muy bien. Entonces, el esfuerzo cortante en el eje AC debe ser menor o igual al esfuerzo cortante permisible. Y en DF, Igual, ¿no? lo mismo. Esfuerzo cortante DF debe ser menor o igual al esfuerzo cortante permisible. Yo sé que ustedes pueden sustituir el 7000, pero me gusta apuntarlo así en clase para que nos quede claro que el permisible es una propiedad del material. Entonces, no lo tomen directamente para las fórmulas, sino que tómenlo como un límite, ¿verdad? Ahora sí, ¿cómo calculo el esfuerzo cortante en AC? Bueno, primero sería preguntarnos, ¿qué esfuerzo estoy analizando? ¿Qué tipo de esfuerzo? Un esfuerzo cortante. Cortante. Muy bien, estoy analizando un esfuerzo cortante. Entonces, ¿cómo calculo el esfuerzo cortante en estos dos ejes sólidos? Aquí dice el 16T. Necesitamos una fuerza interna y una área. Muy bien, pero primero la fórmula, ¿sale? 16T entre pi por diámetro al cubo. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Sí. Ah, bueno, es que con ustedes a veces se corta poquito. Ahora, esta fórmula recordamos que la debemos personalizar, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué le pongo aquí? 16TA. TA Sobre pi por el diámetro de A. Muy bien, pero creo que estás analizando lo que no debes. ¿Qué dice aquí arriba? Bala, ¿no? ¿Qué dice aquí? Ah, sí, AC, perdón. Dice eje AC, Sí. ¿sale? ¿Quién es A? ¿Es el eje? No, Es es el el engrane.
¿sí? Entonces, mucho ojo, y eso quiero que lo tengan muy en cuenta. No es lo mismo decir diámetro de A que decir diámetro de AC. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. El diámetro de A sería el diámetro del engrane, el diámetro de AC sería el diámetro de la barra. ¿Sale? Entonces, mucho cuidado con esto, porque sí es muy probable que si no le ponemos atención nos equivoquemos. Entonces, aquí no va a decir torque de A, no, va a decir torque de AC. Sí. Y va a decir diámetro De así. de AC. ¿Sale? Muy bien. Otra vez, ¿alguna duda? Voy a poner algo similar para el otro eje. Y la idea aquí es que nos quede bien claro que aunque me dan un solo esfuerzo límite para el acero, al ser 2 barras, ¿cuántas ecuaciones o cuántas condiciones voy a escribir? 2, ¿no? ¿Sí? Entonces, yo escribo una condición por cada barra. Si a mí me dicen, el esfuerzo límite es de tanto y tengo 2 barras, pues debo escribir una ecuación por cada barra. Si me dicen la deformación límite es de tanto, pues debo escribir una ecuación de deformación también por cada barra o según sea el problema, ¿sí? Si el problema me dice en tal lugar, pues entonces ya se verá. Pero sí hay que tener eso claro, que no es necesario que el maestro me diga que son 2 ecuaciones. Yo ya tengo que saber que debo analizar cada barra por separado. Y eso es muy importante también en deformaciones. No se analiza todo junto, se analiza cada barra por separado. Bueno, hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Ya lo apuntaron? Sí, ya. Ando. Bueno, anoten también lo pertinente. Por ejemplo, si alguien se confundió con el engrane A, puede anotar por ahí una nota. Nota, no es lo mismo engrane A que barra AC, ¿verdad? O cosas así. Muy bien. Entonces, hasta aquí, lo único que he planteado es qué debo de buscar en el eje AC y qué debo de buscar en el eje DF. ¿Sale? Es lo único que he planteado en función de lo que se me está preguntando. Ahora, aquí en estas ecuaciones no dice torque C. ¿Están de acuerdo que ninguna de estas dice torque C? Sí. Dice torque AC y torque DF, que son torques internos. ¿Sale? ¿Recuerdan? Siempre los esfuerzos es con torques internos. Entonces, ahora sí, ya veo la necesidad de cortar en los ejes. ¿Sale? Fijan que lo que está acá es un análisis de engranes, pero Sí. todavía no analizo el eje. Entonces voy a copiar este dibujo, aunque está todo feo, pues lo hice yo y me dio algo de cariño, así que vamos a copiarlo. Bueno, esto no, esto se vino de más. Y entonces voy a cortar entre A y C. Como ya dije, sí se puede cortar
acá en el dibujo original, pero yo prefiero hacerlo en estos dibujos ahorita para que no haya mucha distracción de otras letras. Entonces, si necesito la fuerza interna entre A y C, si torque AC, necesito el torque entre A y C, pues voy a cortar por aquí. Y si necesito la fuerza interna entre D y F, pues a lo mejor voy a cortar por acá. ¿Sale? Sí. Entonces, realizamos nuestro corte. ¿Con qué mitad se quedarían? ¿Con la de la derecha o con la de la izquierda? La de la derecha. Esta mitad de la derecha tiene solo al eje. Si yo cortara la mitad de la izquierda, tendría este eje pegado a un engrane, pegado a otro engrane y pegado a este eje. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces sería un poquito más difícil. De la misma manera, acá voy a cortar y también voy a preferir quedarme con lo de la derecha. ¿Cómo ven? Todo bien. Bueno, ahora, no se preocupen que nosotros ya hicimos un análisis del engranaje aquí arriba, ¿sale? Aquí arriba tenemos el análisis del engranaje, así que no hay mucho problema con eso. Ya tenemos las fórmulas del engranaje. Lo único que nos falta son las fórmulas de los torques internos. Ahora, yo aquí voy a tener que para equilibrar el torque C, ¿qué fuerza interna voy a poner aquí? Un torque en dirección contraria. Vamos a poner un torque hacia acá. A este torque le voy a llamar torque AC porque está entre A y C. De la misma manera, para equilibrar el torque F, voy a poner aquí un torque DF. ¿Hay alguna duda? No. Bien, ahora, si hago sumatorias de torque igual a 0, ¿qué obtengo del de arriba y qué obtengo del de abajo? ¿Sí? En ambos voy a hacer sumatoria de torques, positivo en esta dirección, igual a 0. Que el torque AC es igual al torque C. Muy bien. Torque AC es igual al torque C y que el torque DF es igual al torque F. ¿Cómo van con los de tarea? ¿Ya los empezaron? Sí, ya. Muy bien. Les comentaba por lo siguiente. A veces hay problemas como este de la figura 2.8, donde no es un eje nada más con los engranes, sino que podemos tener en medio cadenas o poleas que transmiten el movimiento a otros lados y por lo tanto, a veces, imagínense que este es el mismo eje AC, pero que tuviera dos engranes en medio. Yo tendría que analizar el eje en 3 secciones distintas porque tengo fuerzas o cambios de diámetro en distintas partes de mi eje, ¿sale? En esos casos, yo tendría que analizar cada sección diferente, cada sección con su esfuerzo menor o igual al esfuerzo permisible, y en cada una de ellas ubicar su fuerza interna, ¿sale? Obviamente, si estoy en el tema de engranes, pues me dedico un poquito más a esto y por eso les pongo este ejercicio un poquito más simple, ¿no? Pero la idea es que sepan que a veces es
como el 210, a veces es como el problema 28 y a veces puede ser un problema que involucre ambas cosas, ¿no? Entonces, para que lo tengan en cuenta, en este caso, pues basta con un solo corte de sección. Muy bien. Entonces, vamos a hacer algunos cambios aquí. En esta ocasión, me preguntan algo acerca del movimiento, acerca de la velocidad. No. No, ¿verdad? Entonces, nosotros sacamos esta ecuación omega A entre omega D, pero la verdad es que no nos es útil, no la vamos a utilizar. Solamente quería que la fuéramos practicando. Pero no me preguntan nada acerca de velocidades. La ecuación que sí voy a usar es esta del torque. Torque A entre torque D. Ahora, ustedes acaban de decir que el torque A es igual al torque C y me acaban de decir que el torque C es igual al torque AC. También dijimos que el torque D es igual al torque F y que el torque F es igual a... ¿A quién? Al torque DF. ¿Sí? Sí. Sí. Bueno, la pregunta es, ¿quién es el que me están preguntando en este problema? El por de torsión. ¿Cuál de todos? El de C. El torque en C, ¿sale? Me están preguntando el torque en C. Y esto sí es un poquito confuso para algunos, pero en mis fórmulas yo necesito que diga torque C. No que diga torque AC, ni que diga torque DF, ni que diga torque F. ¿Sale? Como el que me preguntan es el torque en C, es decir, el torque en C provoca la torsión en la barra y el torque en C provoca el torque en el engrane y el torque en el engrane provocado por C se transmite a D y hace lo mismo en la otra barra. Entonces, todo está en función del torque de entrada C. Así que vamos a cambiar todo a C. Veamos esta fórmula de aquí. Torque A entre torque D. ¿Cómo la podemos cambiar? El torque en C. Torque A lo cambiamos por torque C. Sí. Muy bien. Ahora, el torque en D, ¿por quién lo cambiaríamos? El torque en F. Por el torque en F. ¿Sale? Vamos a cambiar torque C y torque F. Ahora, ¿les parece bien si ya sustituyo el radio de A? Ojo, Sí, ya. no vayan a poner radio de C, ¿eh? Eso sí sería incorrecto. Es radio de A y el radio de A es de ¿cuánto? De 4. Ah, no. Es de 4 pulgadas. Sí, exacto. La figura dice que el radio en A es de 4 pulgadas. Sí, sí, sí. Y abajo ponemos el radio en D. Que es de 2.5. ¿Sí? Fíjense muy bien. Yo sustituyo torque de A por torque de C. Sustituyo radio de A por 4. Sustituyo torque de D por torque F y radio de D por 2.5. Díganme si hay dudas hasta aquí.
Ya le pusieron en su libreta, vamos a cambiar todo en función del torque C, porque el torque C es lo que se nos pregunta. ¿Sí pusieron eso? Sí. Muy bien. Ahora, ¿para qué me sirve esta relación que tengo aquí? Para hallar la proporción entre los torques. Pero, ¿qué hago con esta? Esta es la proporción. ¿Pero qué hago? Podemos dejar solo al torque en C. Déjame decirte que no, es al revés. ¿Qué les dije que deberían haber anotado textualmente ahorita? Les acabo de Debemos de decir. cambiar todo en función al torque C, entonces aquí deberíamos de despejar el torque F para que quede en función del torque C. Muy bien, exacto, lo que les dije que apuntaran. Vamos a cambiar todo en función del torque C y es lo que voy a hacer. Torque de F es igual a... Aquí me fallan las matemáticas. 2.5 entre 4, torque de C. Ah, bueno, pero ya Ajá. simplificado es... Ay, no, 1.625. Ajá. ¿1 punto qué? No, 0.625. Ah, 0.625, muy bien. Sí. 0.625 del torque en C. ¿Sale? Sí. Muy bien. Entonces, ya tengo esta de aquí. ¿Sale? Déjenme copio esto a mi libreta, porque como que lo estamos dejando unas partes por un lado y otras partes por otro, y a lo mejor ustedes no hacen muy bien su apunte porque tengo las cosas divididas, ¿sale? Entonces vamos a llevarnos esto para acá y lo voy a poner acá abajo. Ahí está. Tenemos la relación de torques, aunque bueno, para que esa relación sea válida me faltan estos diagramas de corte. Diagramas de corte los ponemos aquí. Y está. ¿Sale? Y entonces ya esto tiene un poquito más de sentido. Ahí lo tenemos. Luego, por otro lado, más aquí tenemos, ay, disculpen, herramienta equivocada. Tenemos esto. Muy bien. Ahí está. Muy bien. Voy a hacer un poco más chico esto. Espero que se siga notando para que se vea completo. Pero aquí está. Tenemos la relación de torques por el engranaje. Y aquí la relación de torques en general de cada barra. Para cada barra tenemos el torque en A, es el mismo torque que tengo en C y es el mismo torque interno de la barra AC. El torque en D vale lo mismo que el torque en F y vale lo mismo que el torque interno de la barra DF. Es importante que distingan ustedes que son distintos en naturaleza, aunque tengan el mismo valor. Torque en A es el torque del engrane A. Torque en C es el torque que yo aplico en C. Y torque AC es un torque interno en la barra, ¿sale? Por eso hago la distinción. Y por acá tenemos la transformación de torques dentro del engranaje que me dice que el torque en F
va a ser 0.625 el torque en C. Muy bien, con todo eso nos regresamos a las fórmulas que yo tengo de esfuerzo, las que habíamos propuesto para cada eje. Dijimos que el esfuerzo en AC debe ser menor o igual que el permisible y tenemos esta fórmula. Ahora, ¿quién es el torque AC? Es el torque interno. Claro. ¿Y Pero a qué es igual? el torque en C. Muy bien, vamos a decir que esto es 16 veces el torque en C, porque el torque AC vale lo mismo que el torque C. Entre pi por diámetro al cubo. ¿Pero qué diámetro es? El de la barra AC. El de la barra AC, ¿verdad? Sí, Muy bien, es diámetro igual de la a barra AC, en algún lado lo debo de tener. 1.6. 6. Muy bien, ahí tenemos un problema con los datos porque los datos dicen BC, pero somos muy listos y sabemos que de A a C es el mismo diámetro. Entonces, le ponemos aquí 1.6 pulgadas y aquí un menor o igual a 7000 PSI. Y entonces de aquí ustedes pueden encontrar que el torque en C debe ser menor o igual a algo. ¿En qué unidades estará esto? Libras por pulgada. Muy bien, así es. Entonces tenemos que el torque en C debe ser menor o igual a pi por 1.6 por 7000 entre 16. Y esto va a quedar en libras por pulgada. Torque en C menor o igual a ¿cuánto? Profe, bueno, porque no sé si alcanza a escuchar, pero ¿no le faltó el cubo en el diámetro? Ah, sí, sí me faltó. Disculpa, déjaselo pongo. Aquí va al cubo y aquí va al cubo. Así, ¿verdad? Muchas gracias. Me sale que es 5.630 libras sobre pulgada. 5.630 libra por pulgada será, bueno, ¿no? ahí me faltó. Por 10 a la 3, disculpe. Ah, kilolibras. Ajá, kilolibras, sí. Disculpe. Muy bien. Entonces 5.630 kip por pulgada, ¿verdad? Sí. Muy bien. Ahora, tengan ustedes en cuenta que esto es una desigualdad y mucha gente analiza solamente el eje AC pensando que con esto ya resolvió el problema. Pero, como les dije al inicio, se puede romper la barra AC o se puede romper primero la barra DF. Yo tengo que verificar en ambas, ¿sale? Entonces, vamos ahora con el eje DF. El torque interno DF, ¿a qué es igual? Al torque en F. Al torque en F, muy bien. Ahí está. Y le ponemos aquí entre pi por, ¿qué era aquí? Diámetro de EF. 1.25. 1.25 pulgadas al cubo menor o igual a 7000.
¿Recuerdan qué decía la nota que les dije que apuntáramos? Que todo lo tenemos que dejar en función de TC. Entonces Muy ahí vamos a cambiar Sustituirlo. a TF. Ajá, por sí. 0.625 TC. Muy bien, 16 por 0.625 del torque C. Ya no pongo las unidades porque es igual que en el anterior. Así que vamos más o menos igual. Y entonces, si nos fijamos, de aquí también podemos despejar TC. TC menor o igual a algo. Va a ser igual a 10, no, perdón, a pi. ¿Igual a pi? Bueno, le iba a decir todo, pero usted ya quiere lo simplificado, ¿verdad? Sí, de una vez. Ok. Ahora, si alguien le batalla, pues sería pi por 1.25 al cubo por 7000, entre paréntesis 16 por 0.625. Yes. Me da 4.295 kip por pulgada. Ajá, muy bien. Muy bien. Entonces tenemos lo siguiente. En el eje AC vemos que el eje AC soporta un torque C menor o igual a 5.6 kilolibra por pulgada, mientras que el torque DF soporta que el torque C se aplique menor o igual a 4.29 kilolibra por pulgada. Es decir, si yo aplico un torque en C mayor a 5.6, se rompe la barra AC. Si yo aplico un torque C mayor a 4.29, se rompe la barra DF. Sí queda un poquito ya más claro esto de cuál se rompe primero. Sí, ¿Cuál fallaría primero? el de DF. En DF. Entonces, aunque el torque se aplica en C, la barra que me limita es la barra DF. Y bueno, aquí ustedes pondrían adelantito un por lo tanto, ¿verdad? ¿Cuál es el torque C más grande que yo puedo aplicar? El de 4.225 ajá, kip libras. ¿Es 225 o 295? 295. 295. Muy bien. Entonces, si se fijan, pues siempre el más pequeño de estos resultados es el que me limita, ¿verdad? Es el máximo. ¿Cómo ven? Todo bien. Acá lo dejé en 429, no hay problema. Como es un límite hacia abajo, bueno, más bien es un límite superior, pues no hay problema. 4.295 kilolibras. Ay, perdón, acá le apunté mal. Ay, disculpen. Era aquí por pulgada. No sé por qué apunté libra. Ahí está. ¿Sale? Y bueno, si gustan lo pongo que se vea todo, aunque se va a ver un poco más chiquito. Pero ahí está nuestro procedimiento, ¿sale? Vean
cómo hicimos el análisis de engranajes, cómo hicimos el análisis de torques, cómo se hizo lo de las ecuaciones de esfuerzo menor o igual al permisible para ambos ejes, y chequen qué se hizo de sustituciones. Sustituimos el torque AC por el torque C, y el torque DF se sustituyó por el torque F y luego por la transformación de torques entre C y F, ¿verdad? Por la relación de engranajes en A y D. Chequen todo. Si hay dudas, pregunten. Noten que este es el primer ejercicio que hacemos de engranajes. Es respecto a torques. Más adelante haremos un ejercicio con deformaciones y ahí sí se va a poner un poquito más complicado. Pero primero lo primero. Me avisan cuando terminen de apuntar y de hacer anotaciones. ¿Cómo van? Ya. Bueno, entonces si no falta nadie, solo espero que me digan si hay dudas, alguna pregunta. ¿Todo bien?
Sí. Bueno, pues entonces a ustedes, en lo que resta de esta clase, les corresponde hacer algo similar con el ejercicio 2.11. Es un problema muy similar, solo cambia la figura, pero hay que hacer más o menos las mismas consideraciones. ¿Sale? Aquí, a diferencia del otro, no se nos pregunta el torque, sino que se nos preguntan los diámetros de los ejes, pero el procedimiento es muy, muy parecido. ¿Sale? Entonces, en lo que resta de esta clase, les corresponde a ustedes hacer el ejercicio 2.11. Obviamente, un poco más rápido que como lo hacemos cuando explicamos. ¿Sale? Cuando explicamos nos detenemos muchísimo para cada cuestión. Creo que ustedes lo pueden hacer un poco más rápido. No creo que lo acaben en 15 minutos, pero sí, pues váyanlo anotando y aváncenle lo que puedan, ¿sale? Recuerden, se hace exactamente igual que este, solo pregunta cosas diferentes, ¿sale? Entonces, básense en el 2.10 para hacer el 2.11. Y recuerden que se llevan de tarea el 2.12 para que si hay dudas me las pregunten en la siguiente clase del 2.12 y del 2.11 también, porque pues no lo vamos a acabar ahorita. ¿Sale? ¿Cómo ven? Todo bien. Entonces vayan revisando el 2.11 y el 2.12 también para que la siguiente clase, si hay dudas, me pregunten de ambos. Por cierto, quien vaya terminando de anotar el problema se puede ir desconectando, ¿verdad? Si me quieren preguntar, yo aquí sigo.
¿Cómo van? ¿Ya le dibujaron todos los dientitos al engrane? Obvio. Bueno, como les decía, recuerden, mismito procedimiento que el otro, solamente las incógnitas son otras. Ya sería todo de mi parte, solamente quisiera que, si no lo han visto, vean el dibujo que hice a mano. Pueden notar que la parte izquierda del eje CD no la dibujé. Se puede demostrar que esa sección del eje está libre de torsión, no tiene nada de torsión y por lo tanto pues no es para nuestro análisis. Igual la parte de atrás del eje AB, después del engrane, ya no tiene ninguna torsión, ¿sale? Está libre de torsión, por lo tanto tampoco la analizamos. De sus problemas de tarea, tal vez hayan ustedes visto que algunas secciones del material, cuando están en las orillas, no tienen torsión. Y si no lo han revisado, pues chequen otra vez en sus tareas, en los extremos de los ejes. Si hacen corte de sección, verán que están libres de esfuerzo. Bueno, sería todo de mi parte. Ya nada más, si hay alguna duda, y si no, pues ya es todo por hoy. Muchas gracias, profe. Que pase buen día. Nos vemos la siguiente semana. Nos vemos, hasta luego.